Jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buen día. El día de hoy vamos a comenzar con el ciclo de clases virtuales organizadas por quien les habla en coordinación con la institución educativa. Sin antes manifestarles, pues que espero que cada uno de ustedes y sus familiares se encuentren muy bien de salud ante esta difícil situación por el cual el Perú y el mundo está atravesando. Bien, el día de hoy vamos a comenzar nuestras clases de ciencias sociales tratando el primer tema, el feudalismo, es decir, el nacimiento del mundo medieval. Bien, ustedes saben, jovencitos, que la etapa medieval de la historia del mundo, de la historia del Perú, es parte de la historia en su conjunto. La etapa medieval se da luego de la etapa del primitivismo, o como los historiadores tradicionales dirían, luego de la etapa antigua de nuestra historia. Pero ¿cómo se da el mundo medieval? El mundo medieval nace de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y cuándo cae? El año de 476 después de nuestra era. Es decir, que Roma desde hace más o menos 3000 años hasta 476 en general, Roma pues se había convertido en un imperio que dominaba el mundo antiguo. Pero como ustedes entenderán, Roma pues tuvo su hermano gemelo. Si en esta oportunidad, el año 476, cayó el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, en otras palabras conocido como el Imperio Bizantino, todavía se seguía manteniendo de pie. Todavía tenía un gran desarrollo que duró por un lapso de 10 siglos. Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy es de qué manera se inicia el mundo medieval debido a la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo cayó el Imperio Romano de Occidente? El Imperio Romano de Occidente cayó por la invasión de los germanos. ¿Pero quiénes eran los germanos? Los germanos eran pueblos llamados por los romanos en ese entonces como bárbaros. ¿Por qué se les llamaba bárbaros? Se les llamaba bárbaros porque sus ataques eran sorpresivos, no creían en nada ni en nadie, eran muy sanguinarios, motivo por el cual pues se le denota ese nombre. Los germanos invadieron Roma y para el año 476 Roma no pudo resistir a tantos ataques continuos que venía sufriendo por los germanos, motivo por el cual se origina una nueva sociedad, en este caso la sociedad feudal. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pues con ella cae también toda su economía, porque la economía del Imperio Romano en ese entonces era una economía esclavista, basado en el trabajo de los esclavos. Entonces cae todo ese aparato económico que los romanos habían implantado en el mundo hasta el año de 476. La sociedad feudal pues fue influenciada enormemente por el legado romano. Si bien es cierto, los romanos fueron derrotados, desapareció como elemento político, económico, pero los romanos habían tenido un gran desarrollo científico, tecnológico, cultural sobre todo, que los germanos, es decir, los bárbaros, no pudieron acabar, sino que estos no tuvieron otra alternativa más que juntar la cultura germana bárbara con la cultura romana. Por lo tanto, surge un nuevo legado cultural, sobre todo en Europa, teniendo como base el legado romano. Al mismo tiempo, pues Europa se va a impregnar, se va a contagiar por una cultura germánica. Como los germanos habían acabado con el Imperio Romano de Occidente, el imperio más grande de Europa, pues esta, en otras palabras, pues culturalmente se germaniza. En otros términos, Europa se convierte en una cultura germana. Pero al mismo tiempo, los bárbaros germanos también profesaban la fe cristiana, al igual que los romanos.
Entonces, cuando acaban con Roma, esos pueblos germánicos eh, siguen manteniendo la fe cristiana, el catolicismo, en otros términos. Es así como se da inicio la sociedad feudal en contraposición a la sociedad antigua, no en este caso liderada por el Imperio Romano de Occidente. Bien, ahora veamos cómo se dieron estas invasiones germánicas. Si es que ustedes analizan, jovencitos, en esta parte donde dice la parte verde, donde dice Imperio Romano de Occidente, pues toda esa parte de color verde, todo eso en algún tiempo atrás fue parte del Imperio Romano Occidental. Pero ¿cómo llega a su fin? Llega a su fin porque los hunos, que provenían del Asia Central, comandados pues por jefes sanguinarios, eh, como por ejemplo se puede conocer al famoso bárbaro Atila, invaden a los pueblos que colindaban justamente con el Imperio Romano de Occidente. ¿Y cuáles fueron estos pueblos que colindaban con el Imperio Romano? Pues eran los pueblos germánicos. Ahí se encontraban los anglosajones, los francos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, y entre otros pueblos más reconocidos que acabaron pues con el Imperio Romano de Occidente. Entonces, los hunos y Atila invaden los pueblos germanos. Ustedes saben que los hunos pues eran luchadores sanguinarios que ni siquiera los germanos los podían contener. Entonces, ante esta invasión, los pueblos germánicos, por la presión que ejercían los hunos, invaden al Imperio Romano de Occidente. Y ese suceso pues va a dar como resultado el fracaso, la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora, los visigodos, que eran parte de los pueblos germánicos, saquean Roma al mando de su rey, en este caso el gran Alarico, ¿no? El año 410. El año 410 comienza el calvario del Imperio Romano de Occidente, que termina con su caída más adelante. Bien. Ahora veamos, jovencitos, cómo eran los reinos romanos germánicos. Nosotros sabemos, jóvenes, que ya caído el Imperio Romano de Occidente, los germanos pues se apoderan de ese enorme territorio que tenía pues el Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver a continuación cuáles fueron esos reinos romanos germánicos importantes. Uno de los reinos más importantes fue el reino franco, que se situaba casi en el corazón de Europa. Por otro lado estuvo el reino de los ostrogodos, quienes se habían posicionado el territorio de la actual Italia. Luego, el reino de los visigodos, que se habían hecho dueño del territorio ahora, del territorio español. El reino vándalo, ¿no? El reino vándalo. Luego, el reino de burgondios, o los burgondios. El reino suevo, el reino anglosajón del actual territorio de Inglaterra, los Países Bajos. Todos estos reinos constituyeron pues los reinos romanos germánicos. Se les llama reinos romanos germánicos porque en territorio romano, quienes se acentuaron luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, quienes se acentuaron en ellas fueron los pueblos germánicos. A partir del siglo V, los germanos crearon varios reinos en territorios romanos, y justamente estos reinos vienen a ser las que acabamos de enumerar. Pero ¿cómo fue la organización política dentro de estos reinos? Los reinos germanos en territorio romano tuvieron una característica peculiar dentro de su organización, y esta fue de que se organizaron en consejo de gobierno. Es decir, el rey, quien era la máxima autoridad, pues tenía como consejeros a una casta de familiares del rey de la clase noble,
de los allegados del rey, quienes le servían como consejeros. Estos consejeros al mismo tiempo pues estaban integrados por condes, por duques, por obispos. Como es obvio, estos reinos romano-germánicos tuvieron pues un poder religioso enorme en lo que significa el cristianismo, pues como representantes del cristianismo los obispos también pertenecían al Consejo de Gobierno. Es así que se fueron organizando estos reinos romano-germánicos. Bien, jóvenes, ahora veamos cómo se dio el proceso de germanización del occidente europeo, es decir, cómo los germanos que habían invadido eh, Roma occidental, cómo generan a través de su cultura una germanización. Bien, se entiende este proceso de germanización como la fusión de dos tipos de cultura. Por un lado, la cultura romana, que era una cultura muy importante, que era una de las culturas más desarrolladas en el mundo antiguo, juntadas o combinadas con la cultura germana, que no era muy desarrollada, si bien es cierto, pero que en el plano de la guerra, en el plano político, a través de la invasión a los romanos, pues tenían derecho a consolidar su cultura. Bueno, dentro de estas dos condiciones, estas dos culturas, tanto romanas como germánicas, se amalgaman, es decir, se juntan, dando como resultado una nueva cultura, en este caso, la cultura denominada germana. Y ese proceso de consolidar a la cultura germana se llama germanización. En esta imagen ustedes pueden observar cómo se dio ese proceso en esa parte de Europa. Bien, dentro de este proceso de germanización se fue conformando una sociedad, pero una sociedad totalmente distinta. Decimos una sociedad totalmente distinta porque dentro de las sociedades germanas existieron pues hombres libres, así como también hombres esclavos. Si bien es cierto, los hombres libres estaban constituidos por latifundistas, es decir, personas que tenían grandes propiedades, en este caso de tierras, porque la agricultura era la base de la economía de los germanos. Por lo tanto, quienes tenían el poder eran quienes tenían la mayor cantidad de propiedades a nivel de las tierras. Por lo tanto, estos latifundistas que sobresalieron fueron tanto romanos como germanos. Si bien es cierto, ustedes se podrán a pensar y dirán, no, si los romanos fueron los vencidos, ¿cómo tuvieron poder económico? Y si los germanos fueron los vencedores, ¿cómo ellos permitieron que los romanos siguieran teniendo esos poderes? Pues es simple, como en el proceso de germanización los romanos y los germanos juntaron su cultura, no es de extrañar ni tampoco es raro que hayan juntado también sus riquezas. Entonces, parte de los hombres libres eran los latifundistas. Más abajo se encontraban los artesanos que vivían en las ciudades. Ellos eran quienes producían los bienes y se los daban o se los vendían a los comerciantes para que estos pudieran circular esos bienes y poder venderlos a otras zonas. Al mismo tiempo estuvieron dentro de los hombres libres los agricultores y los campesinos, en donde la economía pues descansaba sobre los hombros, ya que los agricultores y los campesinos, más la fuerza esclava que se daba en ese entonces, significaban la base de la economía. Bien, por otro lado, se encontraban los esclavos. Los esclavos eran personas privadas de su libertad por herencia. Es decir, el hijo de un esclavo nacía obviamente esclavo. El hecho de que un esclavo tuviera sus hijos, esos hijos heredaban de sus padres su condición económica, es decir, la esclavitud. Por otro lado, también habían esclavos quienes eran prisioneros de guerra. Ustedes saben que los germanos eran pueblos belicosos, en ese entonces estaban en guerra con otros pueblos y en ese devenir de guerras pues capturaban prisioneros y los convertían en sus esclavos de manera automática. Y otras personas quienes eran libres se convertían en esclavos porque tenían condenas judiciales, es decir,
Seguramente algunas personas libres que no tenían mucho poder económico le debían a un latifundista y como no podían pagar la deuda, pues eran condenadas a la esclavitud. Bien, es así como se desarrolló la sociedad en los pueblos germanos, una sociedad totalmente estratificada con clases sociales bien determinadas. Bien, las sociedades germánicas fueron sociedades ruralizadas. ¿Qué significa esto? Que vivían pues esos pueblos en las zonas rurales, vivían en el campo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser posible si es que los romanos, antes de su caída, vivían en las grandes ciudades, ciudades hermosas? ¿Cómo pudo ser posible que con la invasión de los germanos, pues esas personas ya no vivían en la ciudad, sino se fueron al campo, a las zonas rurales? Esto tiene una explicación. Las ciudades, en la etapa del proceso de germanización, se trasladan, los pobladores de las ciudades se trasladan al campo. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? De que las ciudades eran constantemente invadidas. Si bien es cierto, los germanos pues sometieron al imperio romano, al imperio más importante de la antigüedad, pues formaron sociedades germánicas, ciudades germánicas, pero esas ciudades germánicas no estaban libres de invasiones, eran invadidas constantemente por otros pueblos también bárbaros. Ante esa situación, pues, no tuvieron más alternativa que irse de las ciudades al campo, porque en el campo estaban, pues, los terratenientes, los latifundistas, quienes tenían grandes castillos y tenían sus propios ejércitos y podían darle seguridad a los que antes vivían en las ciudades. Entonces, esas personas, ante las constantes invasiones, pues, comenzaron a tener miedo. No podían vivir en las ciudades. Por lo tanto, las ciudades perdieron poder, sobre todo poder político. Entonces, estas fueron las causas para que las ciudades se trasladaran al campo, porque en el campo encontraban protección, como les decía anteriormente. Estaban ahí los latifundistas, estaba la nobleza, estaba el mismo clero en el campo. Ellos habían construido enormes castillos como las que seguramente ustedes han visto, ¿no? En la vieja Europa. En esos castillos vivían pues latifundistas de la nobleza, del clero, quienes para poder sobrevivir necesitaban de las personas que antes vivían en las ciudades para utilizarlos como campesinos, no en la agricultura, motivo por el cual jóvenes pues se desarrolló pues estos pueblos germánicos. Es así que en esta primera etapa de nuestras clases jóvenes hemos visto la germanización del occidente europeo, es decir, la forma como los germanos se hacen dueños de una parte de Europa, en este caso de la Europa occidental. Bien, esperamos pues que a través de estas imágenes y la explicación ilustrativa que les he dado, jovencitos, me hayan entendido cada uno de ustedes. Luego de haber entendido las diapositivas anteriores, les estoy dejando una actividad. En esta actividad les estoy pidiendo que lean atentamente las páginas 10 y 11 del libro, porque todo lo que les he hablado están pues en las páginas 10 y 11 del libro escolar, o sea, del texto escolar que el Ministerio de Educación les ha dado a través de la dirección del colegio. Luego de leer, porque ustedes van a leer para reforzar lo que les he explicado, luego de leer desarrollan las actividades de la página número 8 del cuaderno de trabajo. Entonces, jovencitos, en este inicio de nuestras actividades a través de una educación virtual, espero pues de que nos entendamos de la mejor manera. Eso sí, les quiero manifestar que luego de haber recibido esta clase a través del YouTube, ustedes van a tener hasta 3 días para que me puedan enviar sus evidencias. ¿Cómo van a enviar sus evidencias? Ustedes desarrollan esta actividad en su cuaderno de trabajo y la clase lo escriben en su cuaderno, en el cuaderno que me imagino ya tienen, en el curso de Ciencias Sociales, y las fotografías de ambas actividades me lo envían por el WhatsApp.
Ustedes ya saben, la gran mayoría de los jóvenes de su salón se encuentran en el grupo del WhatsApp de nuestro grado y creo que no van a tener problemas para cumplir con sus actividades. Por lo demás, jovencitos, muy agradecido por su atención y será hasta la próxima clase. Buen día, chicos. A cuidarse. Yo me quedo en casa. Bastante higiene para derrotar juntos esta pandemia que viene azotando no solamente al Perú, sino al mundo entero. Nos vemos, chicos.